Somos seres sobrenaturales. Desde el mismo instante que aceptamos al Señor, nos convertimos en sobrenaturales. Estamos por encima, sentados en lugares celestiales. ¿Caído? No. ¿Desanimado? Jamás. Yo estoy sobre las alturas. Nací para caminar en las alturas. Tú caminas en las alturas. Tú eres superior a toda escasez. Tú eres superior a todo fracaso. Tú eres superior a toda pobreza. No puede haber desánimo en ti. Tú estás por encima de la crítica en el nombre de Jesús. Si te ministran a tu espíritu, esto es una metamorfosis. La hipnosis de Dios dentro de ti causará que tu ser sea transformado por la palabra de Dios. En este día vamos a abrir la palabra en 1 de Juan capítulo 5 versículo 14. 1 de Juan capítulo 5 versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Voy a repetirlo una vez más. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Antes de proseguir, voy a orar por aquellas personas que nos están escuchando. Querido Padre, te doy gracias por la revelación de tu palabra hoy. Ahora comprendemos y entendemos la importancia de conocer cada día más de ti. Porque cuando escudriñamos tu palabra, estamos escuchando tu preciosa voz. Ahora tenemos la confianza de que tú y nosotros somos uno. Y podemos confiadamente pedirte a ti en el nombre de Jesús. Te pedimos en el nombre de Jesús que toda persona que nos escucha a través de estos JOM radiales sea grandemente bendecido por tu preciosa palabra. Amén. Vamos a leer una vez más en 1 de Juan capítulo 5 versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando leemos este versículo y estudiamos el versículo, vas a notar que en este versículo no se trata de que si tus peticiones son o no coherentes con la voluntad del Padre, sino que lo que trata de enseñarte este versículo es que cuando tú formules tus peticiones sean de manera conforme a la voluntad del Padre. En otras palabras, cuando tú le vayas a pedir algo o formules una petición al Padre, tiene que ser conforme a lo estipulado en las Escrituras. Es decir, tú debes obtener la atención del Padre y ser oídos por Él. Cuando estudies lo que el apóstol Juan está explicando en este capítulo, comprenderás que se trata de nuestra correcta relación con el Padre. Ahora, lo que realmente debemos plantearnos a la luz de este versículo es ¿cómo pido algo conforme a la voluntad del Padre? Eso es una muy buena pregunta. ¿Cómo pido algo conforme a la voluntad del Padre? Pero para contestar esta pregunta vamos a proseguir, vamos a profundizar un poco y más adelante voy a contestar la pregunta. Vamos a leer en Juan capítulo 16 versículo 23. El Señor Jesús dijo: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo daré. Jesús con esta afirmación estaba mostrándole a los discípulos que a partir de entonces habrían de pedirle directamente al Padre aquello que desearan y que debían hacerlo en el nombre de Jesús. En otras palabras, Jesús les estaba enseñando a ellos que ellos no deberían pedirle a Él
o no deberían pedirle en el nombre de Jesús, sino que ellos deberían pedirle al Padre en el nombre de Jesús. No pedirle a Jesús en el nombre de Jesús, sino al Padre en el nombre de Jesús. Otra cosa importante que podemos ver en este versículo es que ellos podían pedir lo que ellos quisieran, lo que ellos desearan, no lo que necesitaran. Porque tú nunca vas a necesitar nada. Lo que necesitas, el Señor es tu proveedor. El Señor provee todo lo que necesitas. Jehová es tu pastor y nada te faltará. En otras palabras, Jehová es tu pastor y nada necesitarás. Por eso lo que tú tienes que pedir es lo que tú quieras. En Juan capítulo 16, versículo 24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué Jesús manifestó esto? Jesús manifestó esto para que los discípulos comprendieran que su nombre les conecta directamente con el Padre y que les había sido concedida la potestad de usar su nombre. Nosotros tenemos la potestad de usar el nombre de Jesús. Ahora estamos viviendo en ese día que anunció Jesús. Todo lo que requieres hacer a fin de que Dios te escuche y te dé respuesta es formularle tus peticiones decididamente en el nombre de Jesús. Todo lo que requieres es pedirle a Dios en el nombre de Jesús. Muchas personas no han recibido porque no le han pedido en el nombre de Jesús. Es lo único que tú requieres, pedirle al Padre en el nombre de Jesús. Eso es lo que hace que el Padre te escuche. Y aún más, la Biblia nos explica en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 15, que si sabemos que Dios nos escucha, entonces sabemos también que nuestras peticiones nos han sido concedidas a nosotros. Por lo tanto, si tú le pediste a Dios algo, tienes que saber que ya tu petición ha sido concedida. Esto es supremamente impresionante, porque tú puedes estar en un cuarto y formular tus peticiones y saber que cuando tú lo haces conforme a la voluntad de Dios, que haces la petición de manera conforme a la voluntad del Padre, puedes estar 100% seguro que todas las peticiones que tú le has pedido han sido concedidas. Esto es wow. Ahora, la pregunta era, ¿cómo pido algo conforme a la voluntad del Padre? Bueno, ¿cómo pedir algo conforme a la voluntad del Padre? La respuesta es pedirle al Padre en el nombre de Jesús. Si tú le pides al Padre en el nombre de Jesús, estás pidiendo conforme a la voluntad del Padre. ¿No es maravilloso saber que puedes pedirle lo que deseas del Padre en el nombre de Jesús y que recibirás respuesta? El Padre aún está más deseoso de escuchar tus oraciones y responderlas que tú mismo de formularlas. Dios desea que tú tengas ese tipo de relación con Él. Así pues, sé decidido y pídele en el nombre de Jesús. Vamos a leer una cita más, dice en Juan capítulo 15, versículo 7, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ya está disponible la palabra Caminando, un material que está siendo de gran bendición y de transformación para muchas personas en todas las naciones de la tierra. Este material incluye temas extraordinarios como ¿por qué debemos hablar en lenguas?, la importancia del ayuno, cantemos en el Espíritu, lo contrario, temas como somos o no somos, temas como tú ya tienes la ayuda. No olvides que ya está disponible para ustedes. Si deseas una copia de la palabra Caminando, nos puedes visitar a nuestra página web www.javierortizministerios.org www.javierortizministerios.org o también te puedes unir a nuestra página Javier Ortiz Oficial de nuestro Facebook.
Bendiciones. No olvides la palabra caminando.